Esposa humilla a su marido en su baby shower, pero una verdad inesperada sale a la luz y lo cambia todo. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir escuchando historias increíbles como esta. Martín recorrió con la mirada el salón decorado con delicadeza. Tonos suaves de azul y blanco cubrían cada rincón, y los globos flotaban en el aire reflejando la luz cálida de las lámparas. Él mismo había ayudado con los detalles, desde los manteles de encaje hasta los pequeños recuerdos que repartirían a los invitados. Quería que todo fuera perfecto, no solo por el bebé en camino, sino porque en el fondo deseaba que aquella noche sellara su compromiso con Camila, que desde hacía meses parecía más ausente. Sus manos temblaban al ajustar los bordes de su camisa, respiró profundo y se obligó a sonreír. Todo tenía que salir bien. Pero entonces, al alzar la vista, la vio. Camila reía, copa en mano, rodeada de amigos, ignorándolo por completo. Esa despreocupación suya, esa alegría que parecía reservada solo para los demás, le dolió más de lo que estaba dispuesto a aceptar. Últimamente, Camila estaba distante. Martín intentaba convencerse de que era por el estrés del embarazo, por los cambios hormonales, por la ansiedad de ser madre. Pero en su interior, algo le decía que no era solo eso. Desde que ella supo que estaba embarazada, se había vuelto fría, esquiva. Ya no lo abrazaba como antes, no lo besaba al despertar, ni le decía mi amor, con esa ternura que lo hacía sentir único. Y sin embargo, Martín se aferraba a los pequeños gestos, a las migajas de cariño que ella le lanzaba cuando estaban en público. Soñaba que cuando naciera el bebé, todo volvería a ser como antes. Que Camila lo volvería a mirar con los ojos llenos de amor con los que lo enamoró. Los invitados comenzaron a llegar. Martín los recibió con amabilidad, agradeciendo los regalos. La madre de Camila ayudaba a colocar las cajas, mientras la mejor amiga de ella, Renata, lo observaba con una mirada que no supo descifrar. «¿Te ves bien?», le dijo ella en voz baja mientras lo abrazaba. «¿Estás bien?». Martín sonrió con esfuerzo. «Sí, solo un poco cansado», respondió, esquivando su mirada. La música suave ambientaba la sala, las risas llenaban el aire, pero cada vez que buscaba a Camila, la encontraba lejos, charlando animadamente con los demás. No se había acercado ni una vez a preguntarle si necesitaba algo, ni siquiera lo miraba. Cuando por fin ella se le acercó, su expresión era la de alguien que solo cumplía con una obligación. «Camila, ¿podemos tomarnos una foto juntos?», le pidió con ternura, intentando recuperar un poco de cercanía. «Sí, pero rápido. Estoy hablando con los chicos y no quiero perder el hilo de la conversación», respondió ella mientras revisaba su teléfono sin mirarlo. Martín asintió en silencio. Una tía tomó la foto, y él sonrió con esfuerzo. Al verla en su celular, algo se quebró por dentro, estaban juntos, pero parecían dos desconocidos. La sonrisa de ella era superficial, su cuerpo no se inclinaba hacia él, sus ojos no lo buscaban. Intentó ignorarlo, convencerse de que estaba siendo paranoico, que era solo un mal momento. Pero entonces, mientras comenzaban los juegos, escuchó la voz de Camila al otro lado del salón. «Tanto escándalo por tener un hijo, no es para tanto, cualquiera puede hacerlo», dijo riendo, alzando la copa. El comentario retumbó como un golpe seco. Las risas incómodas de sus amigos se hicieron sentir. Su suegra lo miró confundida. Renata frunció los labios, conteniendo la rabia. ¿Y Martín? Martín sintió que algo dentro de él se rompía por completo. Martín sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. No podía creerlo. Camila acababa de menospreciar, delante de todos, uno de los momentos más importantes de su vida. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. No le daría el gusto de verlo derrumbarse. Respiró hondo y, con una chispa de esperanza, se acercó a ella, esperando que se diera cuenta del daño que acababa de causar. Pero al encontrarse con su mirada, Camila solo le dedicó una sonrisa vacía, fría, como si sus palabras no hubieran tenido peso alguno. En ese instante, Martín entendió que su matrimonio estaba colgando de un hilo. El ambiente del salón seguía lleno de risas y conversaciones, pero dentro del todo se venía abajo. Se había prometido disfrutar esa noche, ignorar la frialdad de Camila, centrarse en la felicidad de compartir con familia y amigos. Pero cada palabra que salía de su boca era un cuchillo.
Una humillación pública cuidadosamente disfrazada de broma. Todo había comenzado de forma sutil, pequeñas frases, comentarios aparentemente inofensivos, que para los demás pasaban desapercibidos, pero que para Martín eran señales claras de desprecio. Mientras él charlaba con unos amigos sobre cómo se había estado preparando para ser padre, cómo leía sobre crianza y cómo se emocionaba con cada pequeño detalle, Camila soltó una carcajada y dijo con tono burlón: Sí, muy tierno todo, pero tampoco es como si fueras el primer hombre que va a tener un hijo, ¿no? Las risas de sus amigos fueron cortas, incómodas. Martín sintió una punzada en el pecho, pero forzó una sonrisa. No quería arruinar la noche. Luego, cuando su madre comentó lo bien que lo veía, más maduro, más comprometido, Camila rodó los ojos y murmuró mientras se servía otra copa: ¿Comprometido? Si a veces parece más un niñito nervioso que un futuro padre. Algunas personas fingieron no escuchar. Otras cambiaron de tema. Martín bajó la cabeza. Sintió la mirada de su madre, llena de confusión. Renata, la mejor amiga de Camila, le lanzó una mirada dura a ella, como si por fin se le cayera una venda. Martín respiró hondo y decidió seguir adelante. No valía la pena discutir. No frente a todos. Pero Camila no había terminado. Durante la apertura de regalos, él sostenía cada obsequio con una mezcla de gratitud y emoción. Había personas que realmente celebraban con él. Pero justo cuando desempaquetó un pequeño conjunto de bebé, Camila se inclinó hacia sus amigas y dijo con tono sarcástico, sin molestarse en bajar la voz: Tanta emoción por pañales y baberos, qué pérdida de tiempo y dinero. Como si cuidar a un bebé fuera tan complicado. El silencio en el salón fue inmediato. Varias cabezas se giraron. Nadie dijo nada. Martín sintió como la vergüenza le quemaba la piel. No solo por lo que había dicho, sino por la total indiferencia a sus emociones. Durante meses, él se había preparado para esta etapa. Había asistido a consultas, leído libros, hecho arreglos en casa, y ahí estaba ella, burlándose de todo como si no valiera nada. Sintió un nudo en la garganta. Quiso responder, pero temía que su voz temblara. Si hablaba, rompería en llanto. Y no podía permitírselo. No hay. Los invitados evitaban mirarlo. Su madre apretó los labios. Solo Renata se atrevió a intervenir. Cuidar de un hijo no es cualquier cosa, Camila. Deberías intentarlo tú antes de hablar con tanta ligereza. La tensión era insoportable. Camila giró la cabeza hacia ella con una sonrisa cínica. Ay, por favor. ¿Ahora todas son expertas en crianza? No exageren. Todas las mujeres han pasado por esto. No es nada del otro mundo. Martín sintió como algo dentro de él se rompía, no solo por las palabras, sino por el tono cruel con el que ella hablaba de él, como si no fuera más que un estorbo en su vida. Como si todo lo que él sentía fuera una exageración infantil. El aire se volvió más denso. Se agarró a los bordes de su camisa como si eso pudiera sostenerlo. No podía derrumbarse. No hay. Pero Camila aún no había terminado. Uno de sus amigos bromeó diciendo que pronto tendría que acostumbrarse a las noches sin dormir. Camila respondió sin dudar. Para eso están las niñeras. O bueno, Martín va a estar en casa todo el día, ¿qué otra cosa va a hacer además de cambiar pañales? La incomodidad en el salón se volvió evidente. Un murmullo recorrió el ambiente, acompañado de miradas entrecruzadas. Algunas mujeres negaron con la cabeza, visiblemente molestas por lo que acababan de escuchar. Martín sintió el calor subirle por el rostro. No pudo contenerse más. Se puso de pie con un movimiento firme, dejando los regalos sobre la mesa. ¿De verdad piensas eso?, preguntó, con la voz lo más firme que pudo, aunque sus ojos ya brillaban por las lágrimas contenidas. Camila parpadeó, sorprendida de que él le respondiera. ¿Perdón? ¿Que si realmente crees que cuidar de un hijo es fácil? Que si todo esto te parece un espectáculo innecesario, repitió él, con la voz quebrándose levemente al final, pero sin dar un paso atrás. La expresión de Camila cambió. Su incomodidad se hizo evidente. Ay, Martín, no hagas un drama. Solo estaba bromeando.
No, no estabas bromeando, dijo, negando con la cabeza. Estabas menospreciando todo lo que implica traer un hijo al mundo. Ridiculizando mis emociones, mi esfuerzo, como si no valiera nada. Un silencio espeso cayó sobre la sala. Nadie se movió. Nadie habló. Camila se pasó una mano por el cabello, visiblemente fastidiada. Estás exagerando, dijo. No. No lo estoy. Su voz, esta vez, sonó más firme. Por primera vez en mucho tiempo, Martín sintió que su voz le pertenecía, que su dignidad estaba de vuelta. Miró alrededor, algunos rostros lo observaban avergonzados, otros con molestia clara hacia Camila. Entonces lo comprendió, no era solo él quien veía su frialdad, su falta de respeto. Toda la sala había sido testigo. Y Camila lo supo también. Por primera vez esa noche, se quedó sin palabras. Pero el daño ya estaba hecho. La tensión flotaba como una nube espesa. Martín seguía en pie, los puños apretados, intentando no venirse abajo. Su rostro enrojecido por la humillación, por la rabia contenida. Había amado a esa mujer. Había confiado. Pero lo que acababa de vivir era demasiado. Antes de que pudiera recomponerse, algo inesperado ocurrió. Las puertas del salón se abrieron de golpe, con tal fuerza que varias personas se giraron, sorprendidas. Las bisagras chirriaron. En la entrada, recortada contra la luz del pasillo, apareció una figura femenina. Su silueta era firme, segura, como la de alguien que sabía exactamente a qué había venido. Laura. El nombre escapó de los labios de Camila como un susurro helado. El rostro de Martín palideció. Algo en la expresión de Laura, en su mirada cargada de determinación, le heló la sangre. La música seguía sonando, pero era como si todo se hubiera detenido. El aire se volvió denso. Las conversaciones murieron. Solo quedaba el silencio expectante, y todos los ojos fijos en ella. Iván, perdón, ahora Camila, reaccionó con pasos apresurados. El miedo se reflejaba en sus gestos, nada quedaba del tono altivo de minutos atrás. Se acercó a Laura para bloquearle el paso. ¿Qué haces aquí?, preguntó con la voz tensa, casi suplicante. Laura no pestañeó. Sus ojos oscuros estaban llenos de una certeza fría. Sabía perfectamente lo que hacía. Lo siento, Camila. Pero esto no puede seguir así. Su voz fue tan firme que se oyó hasta en el rincón más lejano. El corazón de Martín se aceleró. Algo dentro de él le decía que aquella no era una visita más. Miró a su alrededor, los invitados estaban boquiabiertos, atentos. Incluso el camarero se había detenido en seco, bandeja en alto, sin saber qué hacer. Camila intentó apartar a Laura, inclinándose sobre ella y susurrando con urgencia. Vete de aquí, Laura. No armes un escándalo. Pero su tono ya no era autoritario. Era el de alguien acorralado. Laura, en cambio, dio un paso al frente, rodeándola con facilidad. Caminó con determinación hasta la mesa principal, donde Martín aún estaba de pie. Los murmullos crecieron. Algunas personas ya comenzaban a atar cabos. Y en ese instante, antes incluso de que Laura abriera la boca, Martín supo que esa noche no iba a terminar como la había imaginado, pero tal vez, solo tal vez, sería el principio de su libertad. Algo en la mirada de Laura le decía a Martín que no iba a gustarle lo que estaba a punto de escuchar. Ella se detuvo frente a Camila, el rostro sereno, el mentón en alto. No había soberbia en su expresión, pero tampoco compasión. Era la firmeza de alguien que está a punto de lanzar una verdad capaz de romperlo todo. Camila, dijo, con voz clara, sin un ápice de duda. Martín merece saber la verdad. El aire se volvió espeso. Los murmullos se apagaron. Hasta el tiempo pareció quedarse inmóvil, como si todo el universo se inclinara hacia ese momento. Martín sintió un nudo en el estómago. Su respiración se volvió superficial, sus piernas le temblaban, pero no dejó que su cuerpo se viniera abajo. ¿Qué verdad?, preguntó, con voz baja pero firme. Camila intentó intervenir, pero Laura levantó la mano sin mirarla siquiera. No me interrumpas, le dijo con hielo en la voz. Y luego, mirando directamente a Martín,
soltó las palabras que lo harían temblar por dentro. Camila nunca quiso tener este bebé contigo, dijo, sin rodeos. Me confesó que solo seguía a tu lado porque tu madre paga sus deudas y mantiene su vida de lujos. Un segundo de absoluto silencio se apoderó del salón. Luego, como una ola que choca contra las piedras, se oyó un murmullo colectivo. Gente jadeó. Algunos se taparon la boca, incrédulos. Martín sintió que el mundo se deformaba a su alrededor. Todo se volvió borroso. Un zumbido ocupó sus oídos. Quería no creerlo, pero al ver el rostro desencajado de Camila, supo que era cierto. Lo que su corazón se negaba a aceptar estaba ahí, frente a todos. Los invitados cruzaban miradas atónitas. Algunos susurraban, otros simplemente se quedaban paralizados. Camila abrió la boca, pero no pudo decir nada. Su expresión oscilaba entre pánico y rabia. Estaba atrapada. Ya no había salida. Martín temblaba. Sus manos estaban heladas. Su pecho se movía con una respiración cortada. No podía creer que la mujer a la que había amado se burlara de su vida entera. Pero Laura aún no había terminado. Sacó un papel doblado de su bolsillo. Camila se dio cuenta de lo que era un segundo antes de que lo mostrara. Dio un paso adelante con ojos desorbitados, pero ya era tarde. Laura lo dejó caer sobre la mesa con un movimiento firme. Y por si fuera poco, yo también estoy embarazada. El impacto fue inmediato. Un silencio ensordecedor. Luego, caos. Los rostros se congelaron en expresiones de shock. Algunos invitados se miraban boquiabiertos. Otros, con una especie de extraña satisfacción, como si la caída de Camila fuera la conclusión inevitable de una obra que llevaba demasiado tiempo en escena. Camila palideció. Miraba el papel como si quemara. El documento con la prueba del embarazo estaba ahí, brutal, irrefutable. Y el silencio lo envolvía todo como una niebla gélida. Martín sintió un escalofrío en la espalda. No sabía si debía gritar, llorar o simplemente marcharse sin mirar atrás. Porque en ese instante, todo encajó. Había vivido dentro de una mentira, y la verdad, dicha en medio de aquella celebración, lo rompió por dentro. El salón se convirtió en una escena suspendida. Nadie hablaba. Nadie respiraba. Todos miraban a Laura, a Martín, y sobre todo a Camila, cuyo rostro estaba tan pálido que parecía que se le había drenado el alma. El papel, con las pruebas, yacía sobre la mesa como un veredicto. Nadie se atrevía a tocarlo. Laura, con la frente en alto y los ojos clavados en Martín, rompió el silencio. Su voz era firme, pero también pesaba. Lo siento, Martín, dijo, sin apartar la vista. No sé si esto sirve de algo ahora, pero vine aquí porque mereces saber la verdad. No para humillarte, sino porque ya era suficiente. Martín sintió una presión en el pecho, como si su corazón ya no cupiera dentro. La vergüenza, la rabia y el dolor lo atravesaban como cuchillas. Apretó los puños. Temblaba. No sabía qué hacer con tanto. Los murmullos comenzaron de nuevo. Suaves, tensos. Nadie hablaba en voz alta, pero era inevitable. Nadie había llegado a ese lugar esperando ser testigo de una escena así. Lo que debía ser una fiesta de bienvenida se había transformado en una tormenta emocional que nadie olvidaría. Y aún no había terminado. Algunos invitados observaban con morbosa curiosidad, otros con genuina indignación. Camila, que hasta ese momento se había mantenido rígida y desafiante, reaccionó de golpe. Se acercó a Laura con pasos apresurados y la tomó del brazo con fuerza, intentando apartarla. Laura, ya basta, dijo, la voz tensa, a punto de quebrarse. Ya armaste suficiente escándalo. Veré. Pero Laura no se inmutó. Se soltó con un movimiento seco y dio un paso atrás, mirándola con una mezcla de desprecio y determinación. No me voy a ir hasta que todos sepan quién eres realmente, espetó, sin temblar. Camila cerró los ojos un segundo. Al abrirlos, vio todos los rostros girados hacia ella. Ya no había lugar donde esconderse. Su expresión cambió, dejó de ser la mujer arrogante que ridiculizaba a su esposo para convertirse en alguien acorralado, sin salida.
Laura respiró hondo y volvió la mirada a Martín. Escúchame bien, dijo, más suave, pero con una firmeza implacable. Camila nunca quiso formar una familia contigo. Nunca quiso tener ese bebé. Las palabras cayeron como una piedra al pecho de Martín. Sintió como se le cerraba la garganta, como si le faltara el aire. Siempre supo que algo había cambiado, que la frialdad de Camila no era casual, pero nunca se había permitido imaginar que todo era una mentira desde el principio. Laura no se detuvo. Me lo dijo claramente. Que solo seguía contigo porque tu madre cubría sus deudas. Que si no fuera por eso, ya te habría dejado hace tiempo. Un murmullo indignado se alzó en la sala. Algunas mujeres negaban con la cabeza. Varios hombres bajaban la mirada, incómodos. La madre de Martín se llevó la mano al pecho, su expresión un mapa de rabia y decepción. Renata, la mejor amiga de Camila, fue la primera en hablar. ¿Es cierto eso, Camila? Su tono era como un látigo. Todos esperaban la respuesta. Todas las miradas eran cuchillas apuntando directo al centro. Camila no contestó de inmediato. Apretó la mandíbula. Las manos le temblaban. Parecía una mujer buscando una puerta de emergencia en una sala sin salidas. Eso es mentira, dijo al fin, con voz dura, pero quebrada. Laura está diciendo esto porque está dolida. Solo quiere arruinarme. Pero Laura soltó una carcajada amarga. ¿Dolida? Estoy embarazada, Camila. Y tú querías que me deshiciera del bebé para que nadie supiera lo que habías hecho. Otro golpe. Otro silencio aplastante. Camila abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Se quedó quieta, paralizada, los ojos fijos en el papel sobre la mesa. Quería que desapareciera. Quería borrar esa prueba, esa verdad que ahora todos veían. Martín sintió un vacío brutal en el estómago. Todo daba vueltas. Cada ausencia, cada excusa, cada mirada evasiva, todo encajaba ahora como un rompecabezas siniestro. Y dolía. Dolía más de lo que nunca había imaginado. Las lágrimas le ardían en los ojos, pero no iba a llorar. No ahora. Dime la verdad, Camila, susurró, pero cada sílaba cortaba como una cuchilla. ¿Me usaste? Ella lo miró, y en sus ojos Martín no encontró furia, ni negación, ni amor. Solo vio culpa. Ya no necesitaba una respuesta. La verdad estaba ahí, reflejada en esa mirada vacía. No es como lo está diciendo, musitó Camila, pero su voz era débil, sin alma. Martín no quería más excusas. No quería más medias verdades. La rabia y el dolor chocaban dentro de su pecho, una tormenta creciendo con furia. Lárgate de aquí, Camila. Fue apenas un susurro, pero sonó más fuerte que un grito. Camila se quedó inmóvil. Largo, repitió Martín. Esta vez, su voz retumbó en todo el salón. Ella miró a su alrededor. Todos esperaban. Todos veían. Sin más opción, bajó la cabeza y, sin una palabra, sin una última mentira, sin una lágrima, giró y salió del salón. El silencio que dejó tras de sí era tan denso que costaba respirar. Pero Martín no se sintió aliviado. No aún. Porque aunque ella se había ido, el daño ya estaba hecho. Y ahora le tocaba recoger los pedazos de su vida rota. Sentía temblor en las manos, pero no lo ocultó. No más máscaras. Su mente giraba, intentando entender cómo había llegado hasta ese punto. Como todo lo que creía conocer se había desplomado frente a todos. Pero algo en su pecho, debajo de la herida abierta, comenzaba a despertar. Una semilla pequeña de fuerza. De dignidad. De renacimiento. En cuestión de minutos, Martín seguía con la mirada clavada en el papel sobre la mesa. El resultado del examen que Laura había lanzado con un gesto firme, como si fuera una sentencia imposible de apelar. Laura se mantenía erguida, con la barbilla en alto. Pero cuando habló, su voz traicionó un leve temblor. Sí, Camila, lo escuchaste bien, dijo sin apartar los ojos de ella. Estoy embarazada. Un silencio sepulcral se apoderó del salón. No era solo sorpresa. Era conmoción pura.
Durante varios segundos nadie se atrevió a moverse, como si el más mínimo gesto pudiera romper aquella burbuja de incredulidad donde todos estaban atrapados. Camila parpadeó varias veces, como si creyera que al abrir los ojos de nuevo, todo desaparecería. Pero no. Laura seguía allí. De pie. Firme. Y con una determinación en el rostro que a muchos hizo estremecer. Los murmullos estallaron de golpe. Mujeres intercambiaban miradas indignadas. Algunos hombres susurraban a sus parejas. El ambiente era puro desconcierto, pero lo que más pesaba era el desprecio que comenzaba a reflejarse en muchos rostros. Camila, por primera vez en toda la noche, no sabía qué hacer. Miraba a Laura, luego a Martín, después al examen sobre la mesa, como buscando desesperadamente una forma de desmentir lo obvio. Esto no puede ser cierto, soltó finalmente, su voz carente de convicción. Laura, esto tiene que ser una broma. Laura dejó escapar una risa amarga, seca, sin rastro de humor. ¿Una broma? ¿De verdad crees que estoy aquí para jugar contigo, Camila? Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que Laura no se iría sin decirlo todo. Y ahora su única defensa era hacer lo de siempre, intentar retomar el control. Necesito hablar contigo, en privado, dijo, dando un paso hacia ella. Esto no es el momento, ni el lugar. Pero Laura no se movió. No la dejó llevarla a un rincón para manipularla con excusas. El momento es ahora, Camila. Aquí. Frente a todos. Porque este es el lugar donde tienes que responder por tus mentiras. Los invitados seguían observando en completo silencio. Testigos de un juicio sin juez, sin abogado, sin defensa posible. Martín seguía inmóvil. El corazón le latía con fuerza, pero todo lo demás era vacío. Su mirada se cruzó con la de Camila solo por un segundo, y ahí lo vio, miedo. No solo culpa. No solo vergüenza. Era verdadero pánico. Camila estaba acorralada. Y entonces, como acto reflejo, trató de hacer lo que mejor sabía, manipular la narrativa. Esto no cambia nada, dijo de pronto, levantando la voz, tratando de sonar segura. Laura está diciendo todo esto porque quiere vengarse. Porque no aceptó cómo terminaron las cosas. Un murmullo de incredulidad recorrió el salón. Laura entrecerró los ojos. ¿Todavía tienes el descaro de negarlo? Su voz bajó, pero cada palabra fue una bofetada. Después de todo lo que hiciste, sigues culpándome. Camila se llevó las manos a la cara como si quisiera borrar lo que había provocado. Luego se giró hacia los invitados, tratando de recuperar su imagen. Ella está exagerando, dijo, como si fuera la víctima. Solo quiere arruinarme. Pero ya nadie le creía. Incluso sus propios amigos bajaban la cabeza. Algunos la miraban con decepción. Otros directamente no la miraban más. La madre de Martín tenía lágrimas en los ojos. Su expresión era una mezcla de pena y furia contenida. Isabel, con el rostro encendido, fue la siguiente en hablar. No puedo creer lo que estoy escuchando, su voz cortó el aire como un cuchillo. ¿Ahora todo es culpa de Laura? ¿Después de lo que hiciste? Camila giró hacia ella con frustración, pero no llegó a responder. Fue Martín quien habló. Ya basta. Su voz no fue fuerte. Pero tenía un peso que paralizó a todos. Todos giraron la cabeza hacia él. Incluso Camila. Y por primera vez, la historia ya no le pertenecía a ella. Por primera vez en toda la noche, Martín no lloraba. Su rostro seguía pálido, sus ojos aún brillaban con lágrimas contenidas, pero no había fragilidad en su mirada. Había otra cosa. Algo que Camila jamás había visto en él antes, fuerza. No quiero escuchar más excusas, dijo Martín, con un tono frío, medido. No quiero más mentiras. Camila sintió un nudo en el estómago. Martín, por favor. No. Él la interrumpió sin titubear. No más por favores. No más explicaciones. La sala estaba en silencio absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. Camila intentó decir algo más,
pero la expresión en el rostro de Martín le dejó claro que ya no tenía espacio, ni voz, ni poder. Él la miraba como si fuera una completa desconocida. Como si ya no existiera. Laura, de pie al fondo, cruzó los brazos. No había victoria en su postura. Solo el cierre definitivo de una mentira que había durado demasiado. Y Camila, por primera vez en su vida, se sintió insignificante. Y supo que lo había perdido todo. No solo el respeto de quienes la rodeaban. Había perdido lo más valioso. Había perdido a Martín. Y no había vuelta atrás. El eco de las últimas palabras aún flotaba en el aire cuando los invitados comenzaron a marcharse, uno a uno. Nadie se despedía con entusiasmo. Nadie hablaba en voz alta. Algunos lanzaban miradas de lástima a Martín, otros se retiraban murmurando, aún conmocionados. Él permanecía allí, de pie junto a la mesa principal. Sus manos estaban frías, su mente giraba en círculos. Y por dentro, su alma era un campo de batalla. Las luces cálidas de la sala, que antes le parecían acogedoras, ahora solo iluminaban las ruinas de la mentira que había vivido. Cada adorno, cada flor, cada servilleta cuidadosamente elegida, parecía burlarse de él. Lo que debía ser la noche más feliz de su vida, se había convertido en su peor pesadilla. Llevó una mano al pecho, como si pudiera proteger a su hijo del peso de su tristeza. Sus dedos temblaban sobre la tela de la camisa. Todo lo que soñó para su familia. Todo lo que creyó tener, era una farsa. Camila nunca lo había amado. Su matrimonio había sido un teatro construido sobre intereses, dependencia y manipulación. Y él había sido demasiado ciego para verlo. Sintió un nudo en la garganta. Su madre se acercó lentamente, posando una mano en su hombro. «Hijo». Pero Martín negó con la cabeza. Cerró los ojos. No quería consuelo. No quería lástima. Quería silencio. Sin decir nada, se apartó y caminó con pasos firmes hacia el jardín. El aire fresco lo envolvió, pero ni siquiera eso aligeró su dolor. Solo necesitaba estar solo. Apoyó las manos en la baranda de la terraza y respiró hondo. Las imágenes de la noche volvían a él como látigos, Camila riendo con sus amigas, minimizándolo, traicionándolo. La llegada de Laura. Las revelaciones. Las miradas. El desprecio. Todo. Y entonces, lo vio claro. Camila siempre había sido así. Siempre fue egoísta. Fría. Incapaz de valorar a nadie más que a sí misma. Su amor nunca fue real. Solo conveniente. Hubo señales. Pequeños gestos. Momentos en los que él sintió esa distancia, pero los ignoró. Se convenció de que era paranoia. Que si él daba más, ella cambiaría. Pero no cambió. Y ahora lo sabía. Ya no podía seguir viviendo en una mentira. No podía permitir que su hijo creciera cerca de alguien como ella. Alguien que solo veía personas como medios para un fin. Se secó el rostro con el dorso de la mano. Y se enderezó. Algo dentro de él se había roto. Pero algo más fuerte había despertado. No sería el hombre humillado que aceptaba migajas. No sería el esposo traicionado que se quedaba esperando explicaciones. No. Martín escribiría su propio final. Respiró hondo una última vez. Y regresó al salón. Algunos invitados aún conversaban en voz baja. Lo observaron al pasar, con respeto. Camila estaba junto a la puerta, rígida, como si aún esperara poder recuperar el control. Laura ya no estaba. Se había marchado, dejándola sola con las consecuencias. Pero Martín no la miró. Pasó a su lado sin detenerse. Y con la espalda recta, se dirigió a la mesa principal. Ya no era el mismo. Y nunca más volvería a serlo. Con la voz firme y el cuerpo erguido, Martín habló. Tengo algo que decir. Las conversaciones se detuvieron de inmediato. Todos se giraron hacia él. Camila entrecerró los ojos. Martín. Pero él la ignoró. Esta noche se suponía que debía celebrar la llegada de mi hijo, comenzó, su voz clara, serena.
Pero lo que he descubierto me ha abierto los ojos. Y no pienso permitir que la mentira siga gobernando mi vida. No hagas esto aquí, dijo Camila en voz baja, intentando aún controlar la escena. Podemos hablar después. Martín la miró con una dureza que nunca antes había mostrado. No hay nada que hablar. Camila perdió el color. Martín respiró profundo. A partir de este momento, doy por terminado nuestro matrimonio. La frase cayó como una sentencia. El murmullo entre los invitados estalló, pero él no se inmutó. No permitiré que un ser como tú forme parte de la vida de mi hijo. No permitiré que crezca viendo cómo su padre es utilizado y humillado. No permitiré que, ni por un segundo, crea que esto es amor. Camila abrió la boca, pero no encontró palabras. Martín la miró por última vez. No eres una esposa. Y mucho menos una madre. Las palabras le dolieron más que cualquier reproche. Intentó acercarse, con el rostro descompuesto por primera vez. Martín, por favor. No. Ya no más. Y con esas palabras, se giró y se marchó. Los murmullos lo siguieron, pero ya no importaba. Había tomado una decisión. Y nadie lo haría retroceder. Desde aquella noche, la vida de Camila se convirtió en un infierno en caída libre. El teléfono, que antes no paraba de sonar con invitaciones, contratos y adulaciones, ahora permanecía en silencio. Cuando sonaba, era para malas noticias. Todo lo que había construido a base de apariencias, manipulaciones y mentiras, comenzaba a deshacerse. Y no podía hacer nada para detenerlo. Lo primero en caer fue su matrimonio. Martín no solo se había ido, la había borrado de su vida. No respondía mensajes ni llamadas. Cuando intentó verlo en persona, él la recibió con una mirada vacía. No tienes nada que decirme, le dijo con frialdad. Lo único que me importa ahora es mi hijo. Y le cerró la puerta en la cara. Desesperada, Camila recurrió al padre de Martín, esperando que, como hombre de negocios, la entendiera. Que le diera otra oportunidad. Pero en cuanto entró en aquella oficina, supo que no habría piedad. El padre de Martín la miró con una mezcla de desprecio y decepción. Si crees que puedes manipularme con sonrisas y excusas, estás muy equivocada, dijo seco. Sé perfectamente quién eres. Y no quiero tener nada que ver contigo. No es lo que parece, intentó decir Camila. El hombre se inclinó sobre el escritorio y golpeó la mesa con fuerza. ¿No es lo que parece? Humillaste a mi hijo. Jugaste con su confianza. Y todo por dinero. Camila se quedó sin aire. Si te queda un gramo de dignidad, aléjate de él. Y de mi nieto. Desde este momento, no recibirás ni un solo centavo más de nuestra parte. Y la empresa corta cualquier relación contigo. El golpe fue brutal. Sin los contactos ni la inversión de la familia, su empresa estaba condenada. Intentó negociar, rogar, prometer, pero la respuesta fue la misma. Nada de lo que digas cambiará mi decisión. Y así, Camila perdió su primera gran batalla. Pero el derrumbe no terminó ahí. Laura, que al principio parecía decidida a formar una familia con ella, no tardó en ver lo mismo que Martín. Detrás del encanto, no había amor. Solo conveniencia. Camila intentó retenerla. Le dijo que lo suyo era real. Que lo que habían vivido no era un error. Pero Laura pronto se dio cuenta de la verdad. Camila no era capaz de amar a nadie más que a sí misma. Una tarde, mientras Camila intentaba desesperadamente reconstruir su imagen en el mundo de los negocios, Laura llegó a su departamento con expresión serena. Me voy, dijo sin rodeos. Camila la miró, confundida. ¿A dónde? Laura dejó su bolso sobre la mesa. Y la miró directo a los ojos, con una calma que dolía más que cualquier grito. Y en ese silencio, Camila comprendió, se había quedado completamente sola. No puedo vivir en este caos, dijo Laura, con una serenidad dolorosa. No quiero estar en ningún lugar donde estés tú. Martín sintió un nudo en la garganta. Laura, podemos arreglar esto. Pero ella soltó una risa seca, sin emoción. ¿Arreglar qué, Camila? ¿Tus mentiras?
¿Tu egoísmo? ¿El hecho de que me usaste igual que a Martín? Camila apretó los labios. Yo nunca te usé. Laura la miró con incredulidad. Ah, no. Entonces, ¿qué fue? ¿Realmente pensabas que podías jugar con los dos y salir impune? Camila desvió la mirada. No tenía respuesta. Laura suspiró. Esta vez no con rabia, sino con resignación. Fui una tonta por creer que me querías. Pero ahora lo entiendo. No amas a nadie más que a ti misma. Tomó su bolso, caminó hacia la puerta y antes de irse, dijo: No quiero nada de ti, Camila. Ni dinero, ni explicaciones, ni excusas. Solo quiero alejarme del desastre que llamas vida. Y así, Laura desapareció para siempre. Los días siguientes fueron aún peores. Los amigos que antes buscaban a Camila desaparecieron. Algunos ni siquiera disimulaban el desprecio. Otros simplemente la evitaban, como si su sola presencia fuera una vergüenza. Hasta sus empleados comenzaron a marcharse uno a uno. El negocio, sostenido por la red de contactos e influencias de la familia de Martín, se desplomó. Sin inversión, sin aliados, sin reputación, todo colapsó. Camila, que antes se jactaba de tener el control, se quedó sola. Perdió su casa, su empresa, su estatus. Pero lo peor fue que perdió lo único que podría haberle dado sentido a su existencia, la oportunidad de ser madre. Martín, en cambio, renacía. Cuando Camila intentó verlo por última vez, convencida de que tal vez había una forma de redimirse, él la miró con la frialdad de quien ya no tiene nada que perder. No tienes nada que buscar aquí, Camila, dijo con voz firme. Nuestra historia terminó. Ella sintió el pecho vacío. Pero el bebé. Martín sostuvo su mirada con calma. Mi hijo tendrá todo lo que necesita. Pero tú no serás parte de su vida. La frase fue una sentencia. Irrevocable. Camila quiso suplicar, decir algo, hacer lo que fuera, pero por primera vez en su vida, el orgullo no fue suficiente. Solo asintió, bajó la cabeza, y se marchó. Sola. Y así, en pocos meses, lo perdió todo. No quedaba nada de la mujer segura y altiva que solía ser. Solo una figura rota, condenada a vivir con las consecuencias de sus propias decisiones. Mientras tanto, el sol iluminaba con suavidad las paredes del nuevo apartamento de Martín. El lugar aún olía a nuevo, con cajas sin abrir y muebles recién llegados. Pero a pesar del desorden, había algo que no sentía desde hacía mucho: paz. Acarició su vientre. Su hijo estaba cada vez más cerca. Y por primera vez desde que todo se derrumbó, podía respirar. Los primeros días tras la separación fueron duros. Lloró. Dudó. Se preguntó cómo no vio antes la verdad sobre Camila. Se culpó por confiar en quien no lo merecía. Pero el tiempo le enseñó que el dolor no lo definiría. Decidió reconstruir su vida desde cero. Ya no era el hombre que esperaba afecto a cambio de sacrificios. Ahora era un padre. Y pelearía por su hijo, por su futuro. Por sí mismo. Isabel, su mejor amiga, se convirtió en su sostén. Lo acompañó en cada ecografía. Le ayudó a montar la cuna. Y le recordaba, una y otra vez, que no necesitaba a nadie que no lo valorara. Su madre también estuvo allí. Al principio preocupada, luego orgullosa. Supo que su hijo había tomado la mejor decisión. Las semanas pasaron. Y Martín dejó de pensar en Camila. Cada día estaba más enfocado en lo que realmente importaba, su hijo. Se dedicó a leer sobre paternidad. A preparar el hogar. A redescubrirse. A reconstruir. Mientras tanto, Camila se hundía. Al principio se aferró a la idea de que todo volvería a la normalidad. Que era solo una mala racha. Pero no era una racha. Era el precio de sus decisiones. Camila aún creía, en lo más profundo, que encontraría la forma de volver a la cima. Pero la realidad no perdonó. Y la golpeó con la misma brutalidad con la que ella había tratado a quienes la rodeaban. Sin el respaldo financiero de la familia de Martín, su empresa colapsó.
Los pocos socios que le quedaban se alejaron. Nadie quería hundirse con ella. Intentó conseguir nuevos inversionistas, pero su reputación ya estaba manchada. Nadie confiaba en su palabra. Los amigos, que solían reírse con ella en cenas lujosas, ahora la ignoraban. No le respondían los mensajes. No la invitaban. Para ellos, Camila ya no era una figura influyente, solo un recuerdo incómodo. Se mudó a un apartamento pequeño, lejano de todo lo que alguna vez creyó tener asegurado. Pasaba los días revisando su celular, esperando mensajes que nunca llegaban. Recordando una vida que se le había escapado como arena entre los dedos. Buscó a Laura, creyendo que al menos ella podría seguir a su lado. Pero fue inútil. Laura también había desaparecido de su vida. No respondía. No preguntaba. Y Camila supo que para ella nunca fue amor. Solo un juego que se volvió insoportable. Pero lo que más la destrozaba, lo que verdaderamente le carcomía el alma, era saber que Martín había seguido adelante sin ella. Intentó verlo, aunque fuera de lejos. Se acercó a casa de su madre. Le cerraron la puerta. Preguntó por el a conocidos. Nadie quiso decirle nada. Era como si nunca hubiera existido. Y eso la rompía más que todo lo demás. Una noche, sola, en su diminuto apartamento, con una botella vacía sobre la mesa. Se miró en el espejo y no se reconoció. Cabello desordenado, rostro pálido, ojos hundidos. Todo lo que había tenido, todo lo que creyó eterno, ya no estaba. Y lo peor era saber que a nadie le importaba. Su caída fue rápida. Pero el vacío parecía eterno. Mientras tanto, Martín vivía el momento más hermoso de su vida. El día en que su hijo nació, todo lo demás dejó de importar. Cuando sostuvo al pequeño entre sus brazos, sintió una paz absoluta. Una certeza profunda. Ya no había dudas. Ya no había miedo. Su hijo era su mundo. Su razón. Su fuerza. Lo miró y supo que nunca más estaría solo. Porque el amor verdadero no manipula. No destruye. El amor verdadero construye. Y ese amor, el que ahora sentía en cada latido, era lo único que realmente importaba. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que la persona en quien más confías solo te ha usado? ¿Habrías tomado la misma decisión que Martín y habrías roto todo para empezar de nuevo? ¿Y Laura? ¿Hizo lo correcto al revelar la verdad, o solo buscaba venganza? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustan las historias con emociones reales, traiciones profundas y giros inesperados, no te vayas. Haz clic en el siguiente vídeo y sigue descubriendo relatos que te harán reflexionar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Nos vemos en el próximo episodio.